columnas, vamos a ver que RAFRAC nos va a permitir encontrar para cada una de las etapas esta condición. ¿Qué es lo ideal? Que cada uno de los platos se encuentre en esta zona de operación. Pero puede ocurrir que alguna de las etapas en la parte inferior o superior de la columna se encuentren aquí o se encuentren acá. Es decir, veamos platos que se inundaron o platos que se secaron. Entonces, ahí es donde ustedes como ingenieros se enfrentan a consideraciones de diseño. ¿Qué hago? Cambio el balance de materia. ¿Qué significa cambiar el balance de materia? Bueno, cambio la relación de recirculación. Ah, porque ya sé que la relación de recirculación me afecta a los flujos internos. Ah, o puedo cambiar las composiciones, puedo cambiar esas fracciones de recuperación. ¿Qué implicaría cambiar esas fracciones de recuperación? Ah, pero yo estoy especificando el tipo de interno. Entonces cambiemos lo que es ese espaciamiento, el tipo del interno, la altura del bajante. Es decir, en resumen, no hay un camino corto para este abordaje. Hay un camino que implica documentarse, ampliar los conocimientos sobre este tipo de fenómenos, acudir a la literatura especializada. La asignación especial, que vale un 20%, implica que hay que acudir a los textos, a los artículos y documentarnos sobre lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones. Toda esa asignación especial es un conjunto de decisiones que ustedes van a tomar. No voy a tomarlas yo por ustedes. Ustedes van a tomar sus decisiones y van a asumir las consecuencias de esas decisiones. Decisiones mal tomadas porque no se ha documentado apropiadamente el proceso lo va a conducir a resultados inapropiados. Pero al final de cuentas son sus decisiones, son su responsabilidad. Decisiones bien tomadas porque se documentaron, porque revisaron la literatura, porque han profundizado en el conocimiento de este tipo de fenómenos, los va a llevar entonces a buen destino. El profesor, el líder del proyecto, que actúa como líder del proyecto, no va a decidir por ustedes. Ustedes van a ser responsables de las decisiones que ustedes toman. Y para tomar decisiones correctas hay que documentarse. ¿Ok? Eh, Hay un parámetro clave en todo este escenario que es el diámetro de la columna. ¿Qué sucede? Que para dimensionar la columna, uno se basa en lo que es la condición de inundación. Es decir, establecemos esta condición de inundación que está acá, establecemos un flujo de vapor, es decir, decidimos, bueno, yo quiero diseñar la columna de manera de que si este es el flujo de vapor que causa inundación, ¿ok? Y conozco, sé, determino este flujo de vapor que causa inundación, vamos a diseñar la columna con un margen de seguridad. Es decir, vamos a decir, bueno, entre un 80, 85, 75%, vamos a definir que el flujo de vapor para el cual voy a diseñar la columna sea un 80, 75, 85% ¿de qué? Del flujo de vapor de la inundación. Es decir, tomo mi valor límite, que es donde tengo problema y digo, voy a estar un 85, 80, 75% por debajo de ese valor límite. Fíjense que estoy hablando de un rango, porque el ingeniero del proceso define ese rango, decide. Es decir, asume la responsabilidad de decir, bueno, si yo estoy diseñando para el 85%, vamos a ver qué pasa con el diseño de la columna. Ah, tengo problemas con ese diseño. Bueno, me tengo que mover entonces hacia otro porcentaje. Entonces comienza a ver uno las implicaciones de las decisiones que vamos tomando en el diseño. Entonces vuelvo. ¿Cómo calculamos ese diámetro? Bueno, determinamos este caudal límite de inundación y digo, voy a operar el equipo en un parámetro que es un 70, 75, 80, 85% de esa velocidad de gas que causa la inundación. Y para ese caudal de gas vengo y determino el diámetro de la columna. Entonces, ese realmente es el procedimiento para lo que se conoce como el método de Southern-Brown. ¿Ok? ¿Qué se hace? Bueno, definimos entonces lo que es esa velocidad de vapor en la condición de inundación y luego decimos, bueno, la velocidad de vapor a la cual vamos a operar la columna va a estar entre un 70 y un 90% de esa velocidad de vapor que causa inundación.
Generalmente, un criterio que uno reduce ese rango es entre un 80 y un 85%. Pero hay ocasiones donde en ese 80-85% no logramos una operación satisfactoria. Entonces nos podemos ampliar a lo que es el 70, a los límites superiores como tal. ¿Qué es lo que entonces trata este cálculo? Bueno, simplemente de tener un caudal de gas, ¿ok? Perdón, tener un diámetro de la columna que sea lo suficientemente grande para manejar el flujo de vapor que hay en la columna. Entonces, ¿en qué se basa este método de Brown-Alexander? ¿Ok? Hay muchas formas de expresar estas ecuaciones, pero las ecuaciones son las mismas. ¿Okay? El método de Sandler-Brown es el mismo, es único. Simplemente que alguien vino y lo expresa en términos de otras unidades, entonces cambia el valor o hay algún parámetro afuera, o simplemente combinamos una ecuación con otra y es la misma ecuación que une dos. Lo que les quiero decir es que este método, el que vayan a consultar en el texto de Tribal, el que consulten en el texto de Sider o el que vean en otras diapositivas por allí, y entonces vamos viendo que hay X cantidad de ecuaciones, es el mismo. Es el mismo método, simplemente cambiando unidades, combinando ecuaciones como tal. Entonces, ¿en qué consiste el método de Brown-Alexander? Es determinar la velocidad del gas en el punto de inundación. ¿Ok? Nuevamente. La velocidad del gas en esta condición de inundación es lo que estoy calculando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debo diseñar para una velocidad de gas por debajo de ese punto de inundación. Entonces, esto que vemos acá es la velocidad de gas en el punto de inundación. ¿De qué depende esa velocidad del gas en el punto de inundación? Va a depender de un parámetro que se conoce como parámetro de capacidad. ¿Ok? Es una constante empírica que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se calcula. Depende del caudal del líquido, de la densidad del líquido, de la densidad del gas y de la tensión superficial del líquido. ¿Ok? Entonces aquí vemos las unidades, por ejemplo, como está expresada esta primera ecuación para determinar la velocidad del gas en el punto de inundación. Densidad del líquido en kilogramos por metro cúbico, la del gas en kilogramos por metro cúbico, la tensión superficial en mililitros por metro, y ese parámetro de capacidad viene en metro por segundo. ¿Qué nos va a dar eso? Una velocidad. Fíjense que es una velocidad del gas que pasa a través del área neta, en metros por segundo. Velocidad del gas en metros por segundo. Una vez que tenemos esa velocidad final del gas, entonces digo, bueno, la columna va a operar a una velocidad de inundación que va a ser una velocidad de operación del gas que va a ser entre el 70 y el 90% de ¿quién? De la velocidad de inundación. Es decir, esta velocidad de inundación yo digo, bueno, voy a estar entre un 70 y un 90% de esa velocidad de inundación. Ahí es donde voy a diseñar la columna. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy moviendo entonces vuelvo a la diapositiva anterior, me estoy moviendo entonces a una región por debajo en términos de la velocidad del flujo del gas. Y esta región es la que estoy diciendo, bueno, voy a trabajar acá entre un 70 y un 90% de esta velocidad límite que obtuve acá. Es decir, voy a tratar de diseñar en esta zona que está acá. No diseño tan bajo tampoco porque al bajar me encuentro en una zona de goteo. Al bajar también el flujo de gas, tengo menor cantidad de gas en la columna y también estoy desfavoreciendo el balance de materia. Simplemente estoy estableciendo una condición que vaya del 70 al 90%. Luego que ya conocemos esa velocidad del gas, simplemente lo que aplicamos es una definición y decimos, bueno, ¿qué es la velocidad del gas? La velocidad del gas es simplemente el caudal que hay de gas entre ¿quién? Entre el área neta que tiene la columna para el paso de gas. Es una cuestión de geometría, una definición, o lo que es lo mismo. ¿Qué es igual al caudal? El caudal es igual a la velocidad que llamamos U, en este caso, que tiene el flujo, estos son metros por segundo. ¿Por qué? Por el área transversal por donde pasa un fluido. Si lo vemos en términos de una tubería, para hacer este ejercicio, ¿ok?